El primer concepto que queremos explicar es un rotámetro. ¿Pero qué es un rotámetro? Bueno, este es un instrumento que sirve para determinar el caudal de líquidos o gases en tuberías. Un concepto importante de esta definición es caudal. Caudal se refiere a la cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye sobre un espacio cerrado. En otras palabras, un rotámetro es un caudalímetro industrial que se utiliza para medir el caudal de líquidos y gases. Aquí tenemos una foto de un rotámetro. Para entender un poquito mejor, vamos a ver sus partes. Tenemos el flotador, el cual es la parte más importante de un rotámetro. Es esta flecha que vemos aquí en medio, el cual va a ganar o perder altura dependiendo de nuestro caudal. Tenemos nuestro cuerpo. Este tiene una forma cónica hacia arriba, es decir, abajo está más estrecho, arriba un poquito más amplio, y esto va a ser importante para el área que tenga después el fluido para pasar. Lo vamos a ver más adelante. Normalmente está hecho de vidrio, pero también puede ser de metal o plástico. La escala lineal, que bueno, nuestro cuerpo debe estar graduado para así poder leer la diferencia de altura que gana o pierde. La guía del flotador para asegurarnos que éste se mueva de manera vertical. Topes, tenemos uno en la parte de abajo y otro arriba para asegurarnos que nuestro flotador solamente se mueva en esta área restringida. Las fuerzas que efectúan sobre el flotador, que es nuestro elemento más importante, bueno, tenemos la G, que es el peso del flotador, es la masa de nuestro flotador multiplicada por la gravedad. Después tenemos fuerzas hacia arriba, que son las fuerzas del empuje del fluido sobre el flotador, F, y la E, que son las fuerzas de arrastre del fluido sobre el flotador. Ahora que ya entendemos qué es un rotámetro, para qué funciona, sus partes, vamos a explicar cómo funciona. Bueno, el rotámetro son adecuados para medir líquidos y gases. Tiene un cubo cónico, que ya lo habíamos dicho, hacia arriba, más amplio de arriba, más angosto de abajo, en el cual el flotador, que es esto que vemos aquí, se mueve libremente hacia arriba y hacia abajo. El flujo a través del tubo hace que el flotador se levante hasta que las fuerzas estén en un equilibrio. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos un esquema un poco más gráfico que nos explica cómo funciona un rotámetro. El flujo del fluido eleva al flotador en el tubo, lo que aumenta el área para el paso del fluido. Cuanto mayor es el flujo, más alto se eleva el flotador. Eso significa, entre más sea el caudal, más va a ganar altura nuestro flotador. También eso tiene que ver con el área cónica. Si vemos acá arriba, tiene mayor espacio el fluido para pasar, a diferencia de abajo, que tiene una menor área para poder pasar. Nuestro flotador se mueve hacia arriba o hacia abajo en proporción al caudal del fluido y del área anular entre el flotador y la pared del tubo, que es lo que explicábamos. Pero este va a alcanzar una posición estable cuando la fuerza ascensional que ejerce el fluido en movimiento es igual a la fuerza gravitatoria hacia abajo que ejerce el peso del flotador. Aquí podemos ver que el caudal es directamente proporcional al peso de nuestro flotador. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no alcanza su peso? Pues entonces desciende. Aquí está otro video que explica un poco más. El flotador desciende y asciende por la presión del fluido medido. Aquí podemos ver que el caudal es bastante, entonces por eso nuestro flotador está arriba. Aquí el caudal baja, entonces nuestro flotador baja, y como podemos ver, aquí el área es mínima para poder pasar, a diferencia de arriba, que tenemos más área para que pase el flotador. Esto que acabamos de explicar está relacionado con el principio de Arquímedes, el cual establece que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivale al peso del fluido despojado por el cuerpo.
Podemos ver que tenemos una jarra con una roca arriba y acá la roca está adentro, entonces aquí tenemos una diferencia de líquido desplazado. Los medidores de desplazamiento positivo, que también se conocen como totalizadores volumétricos directos. Estos se operan o funcionan a través de un principio mecánico, aprovechando la energía cinética del fluido, es decir, la del movimiento que genera este fluido. Básicamente, el fluido hace mover un elemento que produce una rotación y al mismo tiempo transmite ese movimiento a un engranaje, que va contando el número de vueltas que da. Este medidor totaliza el número de paquetes de volumen total transcurrido y el volumen total pasado en un tiempo. Obviamente tiene que ser proporcional a la velocidad del flujo. 4 tipos de medidores de desplazamiento positivo. El primero es un disco oscilante, el segundo es el pistón oscilante, el cuarto es un pistón alternativo y el cuarto es uno rotativo. A continuación les voy a enseñar un poco una foto de cómo funciona y cuál es el funcionamiento de un medidor de desplazamiento positivo. Ya que lo vieron, les voy a decir un poco los usos que se usan casi siempre estos medidores. Se usan para medir derivados desde el petróleo, gas propano, petroquímicos, agricultores y hasta fertilizantes que usamos desde nuestra casa hasta industriales. Bueno, también usan líquidos industriales, tienen hasta solventes desde grasa o plásticos y aditivos para concreto. Bueno, estos líquidos varían de viscosidad con cambios en temperatura, productos múltiples de diferentes viscosidades o simplemente líquidos que tienen super mega alta velocidad. Bueno, a continuación les voy a decir las características que tienen estos medidores, que tienen una alta precisión y repetibilidad, bajo mantenimiento, poca caída de presión. También los puedes encontrar en materiales como aluminio, hierro, cobre y acero inoxidable. Tienen un sistema autónomo que es sin uso de electricidad o señal de condicionamiento. También es un bolso de contadores electrónicos donde se necesita la comunicación de electrónico mejorada y la precisión. También tiene accesorios electrónicos diseñados y aprobados por las normas de clase 1, división 2. Las ventajas que tienen para usar estos medidores. Uno es porque tienen un alto nivel de precisión, un 0.5% como estándar. Mayor nivel de precisión disponible dependiendo del medidor que vayas a pedir. Tiene una capacidad de procesar una gran variedad de viscosidad, de fluido. Necesitas mucho mantenimiento para tenerlos en orden, estos medidores. Tienen una alta capacidad de presión. Tienen disponibles en versiones desde electrónicos y mecánicos. Disponibilidad de las piezas de reposición que se necesita para si es que se te falló algo de la pieza de un medidor de desplazamiento positivo, es súper fácil de encontrar. Los medidores de flujo de turbinas miden el caudal de flujo de líquidos hidráulicos y compatibles. A medida que los fluidos pasan por el medidor, la velocidad del fluido crea una energía rotacional en el rotor de la turbina. Los medidores de flujo utilizan la energía mecánica del líquido para hacer girar un rotor en el caudal del flujo. La velocidad de rotación del rotor es proporcional a la velocidad del fluido, que se desplaza a través del medidor. Estos medidores se utilizan en múltiples industrias para medir diferentes tipos de líquidos, gases y vapores. Los medidores de flujo ultrasónico es un medidor de flujo volumétrico que requiere partículas o burbujas en el flujo. Los medidores de flujo ultrasónicos son ideales para las aplicaciones de aguas residuales o cualquier tipo de líquido sucio, como lo son las aguas tratables o las aguas grises. Sin embargo, estos no se pueden usar en agua destilada o agua potable. Se requiere ya otras cosas como aireaciones en las aplicaciones de líquidos limpios, entre otras cosas. Bueno, los medidores de este flujo ultrasónicos también son ideales para las aplicaciones en las que se requiere una baja caída de presión, compatibilidad química y bajo mantenimiento. Estos medidores son sensores que se fijan al exterior de la tubería, es decir, que no se introducen en ella, lo cual hace particularmente útiles para medir flujos multifásicos. Es decir, estos medidores utilizan unas ondas que trabajan por pares como emisores y receptor. Ahorita les voy a enseñar un video para que entiendan más físicamente, que me encantó este video, cómo lo encontré y cómo lo dice, para que lo vean y le puedan entender mejor.
Bueno, ya que acabaron de ver el video, les voy a explicar los dos tipos de medidores de flujo por ultrasonidos que hay. Uno es el Doppler, que mide los cambios de frecuencia causados por el flujo de líquido. Se colocan dos sensores, cada uno a un lado de un flujo, a medir, y se envía una señal de frecuencia conocida a través del líquido. Sólidos, burbujas y discontinuidades en el líquido harán que el pulso enviado se refleje, pero como el líquido que causa la reflexión se está moviendo, la frecuencia del pulso que retoma también cambia, y ese cambio de frecuencia será proporcional a la velocidad del líquido. El principio de Doppler establece que se produce un cambio en la frecuencia o longitud de onda cuando existe un movimiento relativo entre el transmisor y el receptor. En el medidor de Doppler, el movimiento relativo de las partículas en suspensión que posee el fluido tienden a comprimir el sonido en una longitud de onda más corta, que eso significa que hay mayor frecuencia. Y esta nueva frecuencia se mide en el elemento del receptor y se compara electrónicamente con la frecuencia emitida. Entonces, así es como funciona el Doppler. El segundo es el tránsito. Tiene transductores colocados a ambos lados del flujo. Su configuración es tal que las ondas del sonido viajen entre los dispositivos con una inclinación de 45 grados respecto a la dirección del flujo de líquido. Los transductores pueden estar incorporados en un tramo recto de la tubería o también pueden colocarse exteriormente sobre la tubería existente. Este tipo de medidor se utiliza principalmente en fluidos limpios, ya que se recomienda que el fluido libre de partículas que pueden producir la dispersión de las ondas de sonido. Bueno, la exactitud de estos medidores está entre 1% y 5% del flujo. Las burbujas de aire o la turbulencia en la corriente del fluido causada por conexiones o accesorios de aguas que se producen arriba pueden dispersar las ondas de sonido, provocando eso una exactitud en la medición. Puede hallar una relación diferencial del flujo con el tiempo transmitido de la señal alternativamente en ambas direcciones. La medida del flujo se realiza determinando el tiempo que tardan las señales en viajar por el flujo. Los detectores de nivel tipo capacitivo son empleados en las instalaciones industriales, en tolvas, silos o tanques, con el propósito de detectar el nivel del material a granel. El control de nivel consta de una unidad de sensado o sonda capacitiva y un microprocesador, el cual permite el control del nivel de máximos y mínimos. El principio de medición capacitivo es uno de los métodos de medición de nivel más difundido en la tecnología industrial. Su funcionamiento es una variación del campo magnético, generado por el sensor cuando el equipo se somete a inmersión o en proximidad con el material a granel. Los flotadores o las válvulas de llenado utilizan los principios generales de las válvulas de llenado con flotador. El flotador puede moverse hacia arriba y hacia abajo libremente, como el agua en el contenedor que esté, sube y baja. Cuando el flotador está por debajo del nivel del agua deseado, la válvula se abre con un pistón que viene incluido y el tanque permite el paso al líquido de nuevo para que se pueda llenar. Sin embargo, si el nivel del agua llega a su tope, hace que el pistón y el flotador suban, permitiendo una nivelación y cerrando el flujo de paso de la llave. En este ejemplo podemos ver cómo al estar el nivel del agua de manera correcta, el flotador está colocado de manera horizontal, por lo cual no hay paso de llave directamente. Sin embargo, si se tira de esto, el flotador baja, haciendo que el agua vuelva a salir por la llave, permitiendo su llenado.